Hermanos, muy buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación, no solamente de este humilde pecador, sino también de Jesucristo, el Señor, que nos llama a la conversión y que quiere hablarnos desde su palabra al corazón. Durante estos días, quienes tenemos la costumbre de visitar los templos, pues no hemos podido hacerlo por este tema de la pandemia que nos viene afectando mundialmente. Eso me llevó a reflexionar y a compartir un poco el tema que vamos a ver el día de hoy, acerca de los templos, la importancia de los templos, porque según las escrituras hay varios templos desde los cuales el Señor reposa, que es el templo físico donde vamos a alabarlo, a darle gracias, el templo que eres tú y el templo que también es tu casa. Entonces, vamos a ver cómo Jesús nos va a ir llevando y la palabra nos va a ir llevando a esta maravillosa reflexión que vamos a compartir el día de hoy. Jesús entró en el templo de Jerusalén y él, con un látigo en la mano, echó fuera a todos aquellos que convertían la casa de Dios en una cueva de bandidos. Pero es muy interesante leer el texto. Y cuando terminemos de leer, vamos a empezar a identificar la cantidad de grupos de personas que encontró Jesús en el templo. San Mateo capítulo 21, versículos del 12 en adelante, dice: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús, ¿no han leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuatro grupos, cuatro grupos. Vamos a ver y a identificar en dónde estamos. El templo, los primeros ya los echó fuera. Ya no están. Los que convertían el templo en casa o cueva de ladrones, de bandidos. Aquellos que entran al templo, pero el templo nunca entró en sus vidas. Lo voy a mencionar con mucho respeto, pero frecuentemente escucho muchas personas y he escuchado muchas personas que dicen: cuando yo era católico era borracho, cuando yo era católico era un ladrón, cuando yo era un católico era un mujeriego, cuando yo era un católico era. Y la pregunta que yo le hago a ese tipo de hermanos, que muchos se nos van de la iglesia, es: ¿cuándo fuiste católico? ¿Cuándo fue católico? Y he escuchado muchas respuestas que dicen: no, es que a mí desde chiquito me llevaban al templo, a la iglesia. ¿Y cómo así? Entonces, ¿quiere decir que si a usted lo llevan a un hospital ya es médico? No. Este cree que porque lo llevan entonces a un aeropuerto ya se cree avión. O peor todavía, ¿será que si lo llevan a un gallinero empezará a poner huevos? Ojalá tengamos muy claro de que no podemos reducir a que eso sea simplemente el templo. Y no basta simplemente con ir al templo. El Señor echa fuera esas actitudes que contradicen la razón de ser del templo. Mi casa es casa de oración. Pero en el templo también estaban unos enfermos, unos ciegos, unos cojos, que habían ido al templo como muchos de nosotros, esperando un milagro. Me encanta cómo San Lucas lo describe
no sé si lo recuerdan, a un anciano que iba al templo todos los días a esperar el consuelo del cielo. Y un día que llegó al templo, vio al niño en brazos de su madre y dijo, y miró a los cielos y dijo, ya puedes dejar a tu siervo morir en paz. Siempre hay personas que van al templo esperando un milagro de Dios. Aquellos que no vamos a convertirla en cueva de ladrones, pero sí a esperar un favor de Dios. Y el Señor los curó a los que estaban en el templo. Y el Señor no va a dejar que regreses vacío de eso que andas buscando en el templo. Y en el templo también habían unos niños. ¿Qué hacían los niños? ¿Qué hacían los niños? Gritaban con fuerza. ¿Y qué era lo que gritaban? No gritaban distrayendo, no gritaban como molestando. ¿Qué era lo que estaban gritando? Hosana, Dios nos salva. Eso significa Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Alabanzas a Dios, alabando a Dios en el templo. Los niños que no llegaban a pedir, no llegaban a buscar sanación, simplemente querían alabar a Dios. Bienaventurados, dichosos los que vienen al templo, los que vamos al templo, los que van al templo, no tanto a buscar algo, no tanto a pedir un favor de Dios, sino a alabar a Dios. Y nosotros los católicos, no invitamos a la gente al templo para que venga a sanarse, a recibir milagros, noche de milagros, noche de bendiciones. Nosotros los católicos vamos e invitamos a los demás al templo, a la Eucaristía. ¿Y qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Los católicos no venimos al templo a que el Señor nos sane. Venimos aunque estemos enfermos. Porque un milagro no es solamente, ojo pues, un milagro no es solamente que el Señor me cure. Un milagro es que a pesar de mi enfermedad, mi fe no desaparezca. Un milagro es que esa enfermedad no haga desaparecer mi fe. Seguimos en el templo, alabando y glorificando a Dios, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dificultades, a decirle al Señor, yo vengo a alabarte, a darte gracias, a bendecirte. Me encanta, a mí me encanta ser católico, porque la liturgia que celebramos en el templo, el que la preside dice, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Entonces nosotros vamos al templo como los niños a alabar a Dios y a darle gracias. Pero también en el templo estaban los sumos sacerdotes. En el templo estaban los sumos sacerdotes, estaban los fariseos, los que veían a los enfermos, a los niños y le decían a Jesús, cállalos, cállalos, porque siempre hay gente en el templo que va a tragar aire. ¿Cómo así que a tragar aire? Sí. Mira quién vino. Y hacen así. Pero ya vistes a fulanito como... Pero miran aquella como está vestida. Esos son los que yo llamo que van al templo solamente a tragar aire. Y todo los asusta. Y si ven a alguien orando, levantando las manos, pero mira, siempre hay gente que va al templo a escandalizarse, a fijarse qué está haciendo el uno
o el otro. Siempre hay gente que toma este tipo de actitudes cuando va y visita el templo de Dios. Y sé que muchos de nosotros conocen a alguien que hace ese tipo de cosas. A fijarse en lo que hacen otros. A sorprenderse. Ya te diste cuenta que... ¡Ah! Y si usted viera las reuniones que hacen afuera del atrio. Pero el Señor quiere echar fuera del templo todas esas actitudes negativas para dejar en el templo solo a dos grupos. ¿Qué grupos creen ustedes que va a dejar el Señor adentro del templo? Claro, el grupo de los niños, los que van a alabar, y el grupo de los enfermos. Sí, hay que seguir orando, hay que seguir pidiéndole a Dios con la oración que la iglesia nos enseña. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Verdad que así decimos en la iglesia? Y la iglesia, y la iglesia no es solamente el templo físico, el templo material, el verdadero templo, la verdadera casa donde el Señor quiere entrar, somos nosotros. Porque la iglesia es un templo de piedras vivas. Y San Pablo dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y por eso cuando en la liturgia oramos y decimos, no soy digno de que entres en mi casa, nos referimos a que el Señor entre en nosotros. Apocalipsis 3:20, Jesús dice, estoy a la puerta y hablo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Ya sea oración de alabanza y de gloria para Dios, o ya sea una oración de petición, de súplica. Pero lo que el Señor espera es esa actitud de oración. Lo que el Señor espera es de que levante los ojos, le clames y le pidas, porque Él quiere que su casa, nuestra casa, sea casa de oración. Jesús entra en nuestra vida para echar fuera de nosotros todo aquello que está destruyendo nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y hay adentro de nosotros también muchas cosas, bastantes cosas que el Señor quiere echar fuera de nosotros. A ver, póngase usted a reflexionar qué cosas el Señor quiere echar fuera de nosotros. Cuando entró al templo, Él echó fuera a los bandidos, fuera a toda esta gente que convertía su templo en cueva de bandidos, a los cambistas, a los vendedores, fuera a toda esa gente que quería convertir eso allá en una fiesta. Entonces, fuera los que vienen a criticar, fuera los que vienen a fijarse, fuera los que vienen a hablar de los demás. Y en cuanto a tu vida, ¿qué querrá echar fuera el Señor? El rencor, el odio, los temores. Porque cuando uno no sabe lo que el Señor va a sacar, todo eso sigue ahí. Cuando uno no es consciente de todo aquello que tiene que cambiar, de todo aquello que el Señor quiere echar fuera y que debemos de echar fuera para convertirnos en verdadera casa de oración, es muy difícil. El Señor dice que Él ha venido para limpiarnos, para liberarnos y sanarnos. Y cuando Él habla de la casa que es el corazón del hombre, que Él viene a sanar, que Él viene a edificar, Él puso un ejemplo. En el capítulo
12 del Evangelio según San Mateo, versículo 43 en adelante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice que el Señor echa fuera de esa casa? El espíritu inmundo, toda la maldad, todo aquello que destruye el templo de Dios que somos nosotros. Y cuando el Señor nos libera, nos limpia, dice que la casa queda limpia y en orden. Le voy a hacer a usted una pregunta y que usted se cuestione hoy. Y si la casa está limpia y en orden, ¿por qué se vuelve a quedar, por qué se vuelve a llenar de espíritus peores? ¿Y por qué el final de ese hombre es peor que el principio? Póngase usted a reflexionar, analice y piense. Porque además de estar limpia y en orden, la casa estaba vacía. La casa estaba vacía. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a explicarlo de otra manera. Hay personas que se conforman solo con no hacer cosas malas. Como una señora que me decía a mí: yo soy muy buena gente, yo no robo, yo no mato, no cometo adulterio. Pregúntele a la gente de mi vecindad, ni siquiera les hablo, no los volteo a mirar, yo no me meto con nadie. Muy bien, eso es una casa que está barrida, pero está vacía. ¿Y qué es lo que tiene que llenarnos? La presencia de Dios, la presencia de Jesús. Porque no es suficiente que usted diga: pero yo no soy tan malo. Pero es que no queremos que usted sea malo. Queremos que sea, perdón, no queremos que usted sea bueno. Queremos que usted sea santo. Hay otros peores. No se compare con los que están peor. Ay, es que hay otros peores que yo. No se compare con los que son peores que usted. Queremos que se llene de esa presencia de Dios. El Señor quiere que su casa, su persona, sea una casa de oración. Que llene su mente, su tiempo de alabanzas continuas a Dios. Y es aquí donde viene uno de los secretos de la oración jaculatoria que puedes hacer en todo momento, en todo lugar, mentalmente. Cuando tú te acostumbras a estar alabando a Dios en cada momento, en todo tiempo, en todo lugar, cuando tú te acostumbras a estar pensando en Dios, glorificando a Dios, dándole gracias, entonces tu templo no está vacío. Comparto una historia. Estaban unos santos rezando y le dice un santo al otro: ¿y tú cómo haces para resistir la tentación? Ave María, no, no. Penitencia, cuando viene la tentación a la carne, el orgullo, cualquier tentación, yo tomo un lago y me flagelo. Yo hago sacrificio, yo ayuno, yo duermo en el suelo.
Y le dice él, ¿cómo le cuesta vencer la tentación? Entonces le dice el otro, ¿y usted cómo hace? Pues yo me lleno de Dios, me pongo a alabar a Dios, me pongo a hablar con Él. Y cuando la tentación quiere entrar, ya no cabe, porque estoy lleno de alabanzas a Dios, porque la casa está llena. Cuando está lleno, cuando se está lleno de Dios, no cabe nada. Tengo miedo. El enemigo me está atacando. El enemigo me quiere influir miedo. Muchos que en la noche dicen que sienten miedo, que ven cosas. ¿Y qué haces? No, yo reprendo al diablo. Le digo, afuera en el nombre de Jesús. Más fantasmas va a haber. Muchos fantasmas va a haber. ¿Qué es lo que hay que hacer? Invocar la presencia de Dios. Lo que quiere hacer el diablo a través de todas estas cosas es meterte miedo, influenciarte miedo para poder hacer y que tú hables con él, que entables una conversación con él. Y es lo que hay que evitar. Es lo que hay que evitar. Tomen ustedes un secreto que les voy a contar hoy. Tomen ustedes un decenario de alabanza, que son estas pulseritas. Los que de pronto conocen a mis niñas y saben la devoción que tengo con este escenario, pues pueden dar testimonio de ello y mis hijas lo practican. Se los he ido enseñando a una escala progresiva para que se lo aprendan. No haga otra oración, este es uno de los secretos. No se ponga a hablar con el enemigo, como le digo. Lo que él quiere es llenarte de temor. Cuando mires fantasmas, cuando te vas a llenar de miedo, solamente decís, Padre, tú eres santo, único, poderoso, creador, protector, providente, fiel, justo, amoroso, misericordioso. Jesús, tú eres el único Salvador, el Señor, el Rey, el buen pastor, el pan de vida, el Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad, el alfa, la omega. Espíritu Santo, tú eres el consolador, el santificador, el sanador, dador de los dones, huésped del alma, fuente de la sabiduría, refugio y fortaleza, gozo y alegría, amor y paz. Y todos esos fantasmas y todos esos miedos desaparecen. Y si sigues viendo fantasmas, si sigues teniendo temores, vuelva otra vez. Jesús, tú eres. Jesús, tú eres. ¿Y qué es lo que va a pasar? De que todos esos espíritus que quieren invadir ese templo de Dios, tu mente, tu corazón, vas a ver que estás lleno de Dios. Y se va a marchar. Llénate de alabanzas. Llénate de alabanzas. Perdón por lo que les voy a decir, pero hay cosas mucho peores que ver miedos, que llenarnos de miedos, que ver fantasmas. Alguien un día me contó una vez de que cuando quería orar, solamente cosas sexuales veía, solamente cosas pornográficas le llegaban a su mente. Y le dije yo, ¿qué será? Él me pregunta a mí, ¿qué será eso, hermano? Y yo le digo, ¿vos qué haces? Y él me dice, yo le digo, Dios, quítame esta mente tan sucia que tengo que... Entonces, yo le digo, el secreto, solamente en eso vas a pensar. Cuando quieres luchar contra eso, eso se hace más fuerte. El espíritu se hace más fuerte. Tú solamente empieza a alabar a Dios. Señor, gracias, te alabo, te bendigo. Señor, tú eres misericordioso, eres el camino, eres la luz, eres la vida, y empieza a alabar a Dios. Pero sigo pensando, sigue alabando, sigue alabando. Si seguís pensando, sigue alabando, sigue alabando. Mientras más fuerte sea esa tentación, más hay que alabar, porque mi casa es casa de oración, ya no cabe nada.
La gloria de Dios llena ese lugar. Pero hay otra casa más, además del templo y tu vida, que es templo, que el Señor quiere convertir en casa de oración. A ver, hagamos memoria un poquito. Hubo una casa que Jesús entró y echó fuera a los que se burlaban y a los que no creían. Llegó Jesús a esa casa y echó fuera. Así dice la Biblia, echó fuera a todos los que se burlaban, a todos los que tenían duda. Jesús quiere hacer casa de todos estos templos, casas de oración. Ya van 2 casas. La primera, el templo, esos que no hemos podido visitar durante estos días. La segunda, tú, que eres templo del Espíritu de Dios. Bueno, vamos a ver cuál es la tercera casa. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 35 en adelante. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Jesús oyó lo que le habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto y unos que lloraban, otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echarlos fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomándola de la mano le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de asombro, llenos de estupor, y les insistió Jesús mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra de Dios. Jesús echó fuera de esa casa las familias. El Señor quiere también convertir nuestras casas, nuestras familias, en una casa de oración. No en una casa de llanto, de gritos, de alaridos, de dudas, de desorden. Él quiere echar fuera de nuestras casas todo aquello que nos impide tener paz, tener la presencia del Señor. Y Él entra en la casa de Jairo y Él da un mensaje que quiere darlo también en nuestras propias casas. La niña no está muerta, está dormida. Dígale usted a los de su casa: el amor no está muerto, el amor está dormido. La comprensión no está muerta, sino que está dormida. La paciencia no está muerta, está dormida. La fe en nuestras familias no está muerta, solamente está dormida. Es de pensar, hermanos. Pero el Señor quiere despertarnos. El Señor quiere que nos despertemos, pero para poder despertar, para darle la mano y levantar eso que está dormido, primero tuvo que echar fuera a todos los que decían: no, aquí ya no se puede hacer nada, aquí ya no se puede vivir, esa niña ya está muerta. Es más, ya ni molestes al maestro. Ya usted, ¿para qué va a la iglesia? Fuera. ¿Y usted para qué reza? ¿Para qué hace el rosario? Fuera. Hermanos y hermanas, hay que echar fuera de nuestras casas todo aquello que nos impide que Dios actúe en nuestras familias. Así
como dijimos de nuestra vida, que hay que sacar muchas cosas para echar fuera, ¿qué es lo que tenemos que echar fuera de nuestros hogares, de nuestras casas? Piense un poco, póngase a reflexionar un poquito. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 15 nos habla en los versículos 8 en adelante. Jesús cuenta la historia de una mujer que tenía 10 monedas y se le perdió una. ¿Qué hizo esa mujer? Inmediatamente dice que encendió una luz y se puso a barrer, a barrer, a barrer la casa para encontrar la moneda perdida. Empezó a barrer su casa. ¿Y qué se saca cuando uno barre la casa? ¿Qué se saca? Se saca la basura, ¿verdad? Uf, muchísima. ¿Cuánta basura? ¿Cuántas cosas tienen que echarse fuera de nuestras familias? Las infidelidades, fuera. Ese vicio que está destruyendo tu casa, fuera. Ese armadito que tenés por ahí guardado, ese cigarrillito, fuera. Hay mamás que incluso les da temor entrar a los cuartos de sus hijos, porque cualquier cajón que abren, ¡ah!, ahí empieza a tragar aire también. ¡Ah! Se sorprenden de cada cosa que tiene por ahí su hijo guardada. El Señor quiere echar fuera de nuestras casas toda violencia, todo maltrato, todo aquello que no nos permite estar unidos, amándonos y alabando a Dios. Cuando el Señor dijo, mi casa es casa de oración, no se refería solamente al templo, se refería también a nuestra propia vida y a nuestras familias, porque el Señor quiere, porque el Señor espera de nosotros que lo tengamos a Él en el centro de nuestra vida personal, en el centro de nuestra vida familiar y en el centro obviamente de nuestra vida espiritual. Y es un deber de nosotros, los padres de familia, de los mayores que vivamos con nuestros hijos en casa, enseñarle a los hijos a orar. ¿Quiénes ahora con sus hijos se reúnen a orar? Hay que empezar, así sea con pequeños detalles, con nuestros hijos, a la hora de la comida. Hijos, démosle gracias a Dios, porque Él nos provee, porque Él nos da. Enséñele a sus hijos. Mejor si son pequeños, es más fácil, porque ahora si su hijo, su hija tiene 10, 12, 15, 16, 17 años, difícilmente te va a escuchar, difícilmente te va a poner atención. Enseñémosle que no se trata solamente de gritos, de pleitos, que no solamente de gritos y de pleitos se debe llenar nuestra casa. Si ya nos oyeron peleando, que nos oigan, que nos escuchen rezando. Si ya nos escucharon gritando, que nos oigan orando. Pero nosotros en nuestras casas las oraciones las hacemos calladitos y rápido. Antes de comer miramos para todos lados y en muchas veces también cuando estamos en la calle. Que nadie nos vea que nos estamos persignando y rapidito. Como que es secreta la cosa. Pero ay, cuando estamos en los desacuerdos en la casa, ¿cómo gritamos de bueno? ¿Cómo gritamos de duro? Cuando nosotros armamos nuestras peleas en casa, abrimos la puerta incluso de los cuartos y llamamos a los hijos, vení, mira a tu papá que es que tal cosa, mira que es que, mira, vení, mira a tu mamá que... Pero para darnos un beso, cerramos la puerta. Para rezar, qué difícil es ver un matrimonio en estas alturas, en estos tiempos, orando. Nuestras casas tienen que ser casas de oración, casas de oración.
El Señor quiere entrar en la iglesia, sí, y purificarnos. El Señor nos está llamando a la conversión continuamente. ¿Cuántos hermanos católicos se nos van de la iglesia porque vinieron a alabar a Dios, porque vinieron a buscar una oración y solo encontraron a veces hasta burlas, rechazos de nuestra parte? No encontraron quien los apoyara. Yo lo digo con mucha vergüenza porque conozco muchos casos y hay muchos católicos que se nos van de la iglesia porque son de otra iglesia los que oran con ellos. Los invitan a la otra iglesia a orar por ellos. Y ellos dicen, si yo vengo a la iglesia, sí, yo sí vengo, pero yo voy a la otra iglesia porque allá me están enseñando a orar. Y nosotros, ¿por qué no mejoramos juntos? Porque a veces nos convertimos en católicos de cumplimiento. Cumplo y miento. Ya cumplí, ya fui a misa mi domingo y reducimos nuestra fe a eso, a visitar el templo solamente el domingo. Ay, no, y usted los viera en la Eucaristía. Ay, no, qué misa tan larga. Ay, no, ¿y a qué hora se termina esto? O cuando uno va con los hijos y los motiva, porque muchos de nosotros motivamos a nuestros hijos y eso se convierte en una herramienta de seducirlos un poco a la fe, de decir, no, venga, vamos a la misa, que a la salida compramos un manguito. No, venga, vámonos para misa, que a la salida comemos crispetas, como son de ricas crispetas del atrio. No, venga, vamos a misa. Y los hijos son, apá, falta mucho para que esto se acabe, porque está pensando es en las crispetas. Ya nos vamos. Porque no vamos al templo a orar a Dios, a alabar a Dios, a orar. Es que yo no le entiendo al Padre. Es que usted no fue a entender o no a entender. Usted va a alabar a Dios. Cuando nosotros entramos al templo, debemos de sentir que estamos en la presencia de Dios. Y decir, Señor, hemos venido como Simeón todos los días al templo a esperar el consuelo para nuestro corazón. Hemos venido como los niños a purificarte, a alabarte, a darte gracias. Hemos venido como los enfermos a pedirte, Señor, que cambie nuestras vidas, que nos sanes, que nos cuides, que nos protejas. Y nos ponemos en tu presencia para que realices el milagro, ese milagro que tú sabes que estamos necesitando. Pero hemos venido sobre todo a darte gracias, a alabar y a bendecir tu nombre. Y el Señor quiere también que cada persona, cada templo del Espíritu Santo se convierta en una casa de oración. Que tu mente, que tu corazón continuamente estén alabando a Dios, glorificando a Dios, pensando solo en Dios. Que te mantengas siempre con una actitud de alabanza firme, con un pensamiento lleno de Dios. Te vas a sentir más lleno de vida y de ese Espíritu Santo. Hay gente que camina y usted no sé si los ha visto. Van hablando por ahí solos y casi siempre se van regañando. Uy, es que yo no sé por qué le dije eso. O muchos van preparando la pelea mentalmente. Uy, no, es que espere que yo llegue y que lo vea para que vea. Y le voy a decir que... Y le voy a... Solo el 30% de nuestro tiempo hablamos con otros. El 70% de nuestro tiempo hablamos con nosotros mismos. ¿Qué te dices? ¿Cómo te alientas? Y casi todo el tiempo que estamos hablando con nosotros mismos, estamos repasando todo lo que nos ha pasado. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué le dije? ¿O le voy a decir? Y por eso nos enfermamos. La gente se enferma
porque se llena de resentimientos, de culpabilidad. Si aprendieras a cambiar todas esas actitudes, todo ese tiempo que pasas pensando en esas cosas malas que quizás te pasaron, que el Señor lo sabe, porque el Señor conoce tu interior, sabe qué estás pensando, pero si ese tiempo que gastas más en pensar todas esas cosas que hiciste o no hiciste o dejaste de hacer, en alabar a Dios, tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar. Caminar y mirar qué bonita esa flor, qué bonito ese pájaro, qué aire más fresco, qué sol tan chévere, qué estrellas tan bonitas. Si pudieras salir de tus frustraciones para alabar a Dios, las grandezas de Dios, se te quitarían incluso hasta la mitad de todas las enfermedades que te acongojan. La gente resentida, la gente que se llena de temor, la gente que está llena de todas esas cosas negativas, se le bajan las defensas, se enferman más fácil. ¿Lo sabían? La gente que se siente amada por Dios, la gente que se siente acompañada por Dios, la gente que se siente fortalecida por Dios, se le aumentan las defensas y son gente llenas de vida. Usted decida, llénese de amargura, de enfermedades, o se llena de Dios, de alabanzas a Dios, de acción de gracias. Y lo mismo en la casa de la familia. Las familias que rezan unidas permanecen unidas. Las familias que rezan unidas permanecen unidas. Aunque sea un minuto, si un esposo con su esposa se toman de la mano. Gracias, Señor. La oración que yo hago mucho mentalmente y tomo en silencio la mano de mi esposa. Gracias, Señor, porque estamos juntos y muy felices. Cuando Jesús entró a la casa de Pedro, le dio la mano a la suegra, la levantó. Y ahí Jesús nos enseña a que Él está en nuestras casas y entra a nuestras casas para darnos la mano y levantarnos. Vamos a finalizar con una pequeña oración. Y vamos a decirle a ese Señor que convierta todos estos templos, el que Él considere más importante. Todos son importantes, pero sé que tú eres el más importante para Él. Y le vamos a decir: Padre Celestial, te pedimos que sanes a los enfermos, que hagas efectivos los tratamientos médicos. Haz lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro en la vida de estas personas que nos están viendo, pero sobre todo, acompaña a todos aquellos que se sienten solos. Consuela a los que sufren. Echa fuera, Señor, de nuestra iglesia, de nuestro corazón, todo aquello que nos aparta de ti. Entra en mi vida como el día que entraste en el templo de Jerusalén y con un látigo en la mano, echa fuera de mí todo aquello que está destruyendo mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Echa fuera de mí todo vicio, todo resentimiento, todo temor, toda duda, toda maldad y todo aquello que destruye este templo. Entra a la vida de nuestras familias y saca todo resentimiento, toda crítica, toda murmuración, todo resentimiento, odio, deseo de venganza, toda culpabilidad que nos destruye. Libéranos, Señor, y echa fuera el espíritu inmundo de nuestras casas y que no las encuentres vacías, que nos encuentre tomado de la mano, alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia, en nuestra vida y en nuestras familias. Porque la fe no está muerta, está dormida. Porque el amor no está muerto, está dormido. Porque la alegría no se ha muerto, solo está dormida.
pero tú vienes a despertarla. Despierta, Señor, en la iglesia, en cada bautizado, en cada familia, ese espíritu de alabanza de corazón, para que se cumpla tu deseo. Mi casa será llamada casa de oración y casa de Dios. Gracias, Señor, porque estamos juntos y muy felices. Y tú que eres dueño de la paz, danos la paz. Que el Señor bendiga tu casa, que el Señor bendiga todos tus proyectos. Hoy llega la salvación a tu casa. Hoy llega la presencia de Jesús que transforma a la iglesia, a tu vida y a tu familia. Dile a Jesús: bienvenido, Jesús, a mi casa. Gracias por haberme acompañado en esta noche. Dios los bendiga y recuerden, los que oran nunca están solos.